Subsistema modificado de clasificación de suelos y ya está. Digamos, curso lo verá. Tiene que ver más con el uso del suelo en carreteras. En cambio, subs tiene que ver con la clasificación, digamos, a un nivel más de textura. Ustedes han dado la PC hace unos días. ¿Qué texturas tenemos? De Grueso y fino. En textura gruesa, ¿qué tipos tenemos? grava y arena. Angular, graves y arenas. Esa es forma. Voy a pedir grava y arena. Limo y arcilla. Entonces aquí vamos a aprender eso. Lo hemos visto desde una manera un tanto más, digamos, gravas son partículas de mayor tamaño, arenas con partículas intermedias, limos arcillas las más pequeñas, por llamarlo así, permitiéndome ese término. Pero ahora sí vamos a definir exactamente cuál es el umbral o los límites para poder considerar gravas, arenas, limos y arcillas. ¿Okay? Entonces, la primera parte de clasificar los suelos es analizar, digamos, el tamaño. Y en específico en el tamaño, la distribución del tamaño. Ay, ay, ay. El tamaño de las partículas, obviamente. Esa es la primera parte. ¿Sí? Luego, la segunda parte tiene que ver con lo que vamos a denominar plasticidad. Plasticidad. Tiene que ver con lo que eventualmente en ingeniería geotécnica ustedes llamarán cohesión. Así que la tercera unidad, disculpen, bueno, aquí tenemos varias clases dentro de esta sesión. ¿Okay? Vamos a hablar de esto, ¿ok? Analizar el tamaño de las partículas y en sí la distribución. La siguiente es una parte intermedia en la cual vamos a mezclar suelos. Pero en concreto también les enseño a mezclar suelos en el método del cuadrado. ¿Ya llegaron a ese tema ustedes en concreto? Sí. ¿No? ¿Método del cuadrado? ¿Todavía? No estoy parado. No, ya, pero quizás por ahí lleguemos juntos, pero el sábado espero hacer eso. No me acuerdo. Luego ya la otra semana tocamos plasticidad, ¿ok? Este es el laboratorio 3, este es el laboratorio 4. Con esas dos informaciones vamos a ir directamente a clasificar suelos, ¿ok? Y para clasificar suelos ustedes ya conocen algunos términos, ¿no? ¿Cuál? G para gravas, Ah. S para arenas, M para limos y P para arcillas, ¿cierto? Esto nosotros ya lo conocemos. ¿Qué era ese? Vamos a agregar algunas otras letras, y más que letras, denominaciones, en función del tamaño y en función de la plasticidad, para poder clasificar los suelos de manera adecuada. ¿Sí? Esa es toda la unidad. Toda la PC, bueno, sí, pues, toda la PC 2 está acá. Van a venir ejercicios de todo eso. Ya, ahora sí. No, pues ahora ya tenemos otro momento, ya no se puso la explicar. Ya. Los temas que vamos a tratar en esta clase, como parte de la tercera sesión, es el primero analizar el tamaño de las partículas. ¿Ok? Luego, vamos a tomar dos tipos de análisis. ¿Ok? Análisis de tamaño. Uno, como en el tema 2, que es el análisis granulométrico por tamizado, y el segundo por sedimentación. ¿Ok? Cuando hablo de tamizado, me refiero a las mallas, ¿ok? A los tamices. Malla es igual a tamiz. ¿Ok? Cuando yo hablo de malla, es igual a tamiz. ¿Ok? Así que vamos a trabajar con eso. Y ustedes se darán cuenta que las mallas tienen unas aberturas, ¿ok? Y esas aberturas obviamente son mucho más adecuados para partículas de textura gruesa, ¿ok? Como las gravas y las arenas. Y luego tenemos el análisis granulométrico por sedimentación, que es el tema 3, ¿ok? Y ese tema 3 lo vamos a tocar para poder clasificar la parte fina, ¿sí? Y luego finalmente vamos a hablar de la caracterización del suelo por su granulometría. Y ahí vamos a introducir algunas letras adicionales. Esto es solamente como una introducción de lo que vamos a hacer. Porque, digamos, siempre es bueno pues, plantear todo el panorama y luego ir atacando cada uno de estos temas en específico. ¿Ok? ¿Qué vamos a resolver en esta sesión? Conocer las características de distribución del tamaño de las partículas del suelo, aprender los diversos métodos de análisis granulométrico, es decir, por tamizado y por sedimentación, y construir cuadros y diagramas de análisis granulométrico, es decir, la curva granulométrica. Ese es el fin de nuestra clase de hoy. Clase de hoy y la del sábado, curva granulométrica. ¿Okay? Y a partir de ello, obtener una serie de parámetros que me van a permitir clasificar eso. Nosotros tenemos aquí una imagen que nos va a permitir
digamos, aterrizar a dónde queremos llegar, o dónde queremos llegar, disculpen, en esta parte. ¿Ok? Ustedes ven aquí que tenemos una serie de tamaños de partículas, ¿verdad? De texturas. Textura gruesa hacia la derecha y textura fina hacia la izquierda. Obviamente, arenas y gravas en la parte de textura gruesa y arcillas y limos en la parte de textura fina. Luego, tenemos la clasificación a la cual yo les he hecho mención, es decir, USCC, disculpen, que es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, pero en inglés Unified System of Classification of Soils, ¿verdad? Ahí está, pero ahí está en subs, nosotros lo trabajamos mejor, ¿ok? Aparte que es más pronunciable, no está pronunciado, ¿ok? Y luego Ashton, ¿ok? Aunque ahí está mal escrito Ashton, lo tengo que corregir, porque Ashton se escribe como yo le coloco en la pizarra. Y luego de color azul, aquellos tamaños, ven aquí que en la parte derecha yo tengo milímetros, ¿verdad? Tengo el tamaño de las partículas, es decir, aquellas partículas que son, por ejemplo, menores a 0.075 milímetros, que coinciden ambos sistemas de clasificación, son arcillas y limos, ¿verdad? Es decir, suelos de textura. Y aquellos que son superiores a 0.075 milímetros, pues tenemos suelos de textura gruesa, ¿ok? Eso no se les debe olvidar nunca. El umbral o el límite entre los suelos de textura fina y los suelos de textura gruesa es 0.075 milímetros. Y esa malla 0.075 milímetros la vamos a denominar, por ahí ya se los dije en algún momento, la malla 200. ¿Okay? 200 era. La malla número 200. 200. Es la última, pues. Es la malla más fina que vamos a utilizar en la granulometría. Sí, por pues. encima de la malla número 200 tenemos gravas y arenas. Por debajo de la malla número 200 tenemos los materiales finos que son limos y arcillas. Eso no se deben olvidar nunca, ¿ok? Siempre poder recordarlo, y aparte que coinciden en los dos sistemas. Luego tenemos que para el resto de transiciones, es decir, entre grava y arena, entre limos y arcillas, no tenemos, digamos, una concordancia entre ambos sistemas. Para el caso del sistema SUX, que es el que nosotros utilizamos principalmente, tenemos un valor de 4.75 milímetros, ¿ok? Ese 4.75 milímetros es la malla número 4, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. En el caso de Ashton tenemos 2 milímetros. Y para limos y arcillas hay una diferencia mucho más pequeña, ¿no? Si ya 0.075 milímetros era muy pequeño, pues 0.005 milímetros es mucho más, y 0.002 aún más, ¿ok? Estos números no tenemos que acordarlos tanto porque no tenemos, digamos, la costumbre en ingeniería civil al menos de diferenciar entre limos y arcillas, ¿ok? Como que todo lo clasificamos en finos y ya después analizamos pues principalmente la plasticidad o la corrección, ¿ok? Entonces, esta sesión, este día, el día de hoy vamos a trabajar pues con esta clasificación, ¿ok? Bien, ahora sí vamos a lo que nos compete, que son pues aquellos subtemas que vamos a tocar como parte de esta clase. ¿Ok? Lo primero, pues vamos a analizar el tamaño de las partículas del suelo. Vemos ahí lo siguiente. Inicialmente teníamos 6 categorías. Ustedes ven que a las 4 que ya les he mencionado, vamos a agregar 2, pero por el lado de, digamos, las partículas de mayor tamaño, ¿no? Tenemos roca y cactus, ¿ok? Antes se agregaba eso, sinceramente ahora ya no, como indica la segunda viñeta, ¿no? Los suelos naturales son una mezcla de partículas y obviamente no caen dentro de ninguna de estas categorías, sino son una mezcla, una combinación de las ya mencionadas. Eliminaremos rocas y cactus por pues encontrarse fuera de lo que son la clasificación regular, ¿ok? Entonces la distribución de tamaños de partículas se hace a través de una distribución estadística acumulada. Vamos a ir sumando los pesos que se retienen en determinadas mallas, ¿ok? Y vamos a hacer el acumulado, ¿sí? La distribución de tamaños se obtiene mediante un proceso de análisis mecánico o ensayo granulométrico. En la imagen de la derecha, ustedes observan una serie de tamaños, de fotografías en principio, ¿no? De diversos tamaños, de la parte más fina hasta la parte más gruesa en la parte superior. Entonces, la idea del análisis granulométrico es conocer qué porcentajes son gravas, qué porcentajes son arenas, qué porcentajes son finos, es decir, limos y arcillas, para poder caracterizarlas. Queda más o menos claro que si yo tengo un suelo que termina siendo una combinación, ¿ok? Termina siendo una combinación,
yo puedo calcular qué porcentaje de gravas tengo, qué porcentaje de arenas tengo y qué porcentaje de limos y arcillas tengo. Y como tal, al porcentaje mayor, es decir, al más predominante, yo voy a atribuirle esa denominación, ¿cierto? Que yo diga que un suelo es gravoso no indica que no existe el resto de texturas, solo que la grava para ese suelo gravoso es más predominante que el resto, ¿ok? Hay un porcentaje mayor. Que yo diga que el suelo es arenoso no indica que no tengamos el resto, y que indique que tenga arcilla tampoco excluye que tenga el resto, ¿ok? Porque al final termina siendo una mezcla. Eso debe quedar claro en esta parte del curso, por favor. Okay. Tenemos una imagen similar a la anterior, pero para algunas clasificaciones adicionales, ¿ok? Tenemos 4 clasificaciones, ¿ok? La del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ¿ok? Que son las 2 primeras, y luego ya algo que se nos es común a partir al menos de esta clase, que es el sistema AASHTO, que ahí está, ¿no? American Association of State Highway y lo que sigue, y luego el sistema SUX, que es el último, ¿verdad? El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Ustedes al ver ya el desglose digamos, del acrónimo AASHTO, saben que es la Asociación Americana de Carreteras y de Oficiales de Transporte, que tiene que ver enteramente con el uso del suelo para ese tipo de fin, ¿ok? Y luego en el eje horizontal tenemos los tamaños, ¿verdad? Y tenemos los tamaños en una escala logarítmica, ¿ok? Y así vamos nosotros a clasificar, o así vamos a construir la curva granulométrica. Ustedes, ya sea en el laboratorio, en el informe laboratorio, van a utilizar una hoja semilogarítmica. ¿Qué quiere decir? Que uno de los ejes es logarítmico y el otro no. Para nuestro caso, el eje logarítmico va a ser en la horizontal, ¿sí? Que es el correspondiente a los tamaños. Entonces, creo que incluso ya me habían respondido esta pregunta, pues si tenemos que este valor es 1, ¿este cuánto vale? 0.9, ¿verdad? Porque estamos incrementando esto ya, ¿cierto? Es decir, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es decir, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y así sucesivamente. Eso debe quedar claro y por favor les pido que practiquen porque me ha pasado. Dime. No tiene un favor de pero ahora desde la izquierda a derecha. O sea, Ya, tienes que ir disminuyendo nada, ¿verdad? Imaginemos que este es 1 y este es punto 1, se incrementa hacia allá y se reduce hacia acá, ¿verdad? Entonces 1, 0.9, 0.8, 0.7, punto 6, punto 5, punto 4, punto 3, punto 2, punto 1, es esto. Claro. ¿Sí? Y hacia la izquierda aumenta. o sea por ejemplo, ¿en qué caso lo aplicamos a la izquierda y en qué caso a la derecha? Indistinto, ustedes pueden graficar la curva de un lado o al otro, no hay ningún problema. Eso va a ser una cuestión estética nada más. No se preocupen en ese aspecto. Nosotros vamos a graficar la curva granulométrica y vamos a extraer una serie de parámetros a partir de algunas fórmulas que yo les voy a explicar. Pero como se observa la curva, algunos la grafican, digamos, desde la parte incremental a la izquierda y hacia la derecha se reduce o al revés. No hay ningún problema. Ustedes la pueden graficar como sea. Obviamente, cuando yo les dé la curva granulométrica, ustedes ya saben cómo graficar. ¿Okay? Me refiero cuando yo les dé el formato de la curva granulométrica. ¿Saben? Y tenemos las texturas, ¿okay? Los tamaños de las partículas en la parte inferior. Vean que tenemos grava, arenas, limos y arcillas y arcillas. ¿Ok? Por tanto, vemos que el punto 0.75 está aquí, ¿verdad? Arenas. Aquí, ¿cierto? Sí. Esto es punto 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Punto 0.7, entre el punto 0.7 y el punto 0.8 debería estar el punto 0.75, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que desde este punto hacia acá es mayor, ¿verdad? Entonces tenemos aquí gravas y arenas, ¿cierto? Y de aquí para la izquierda tenemos limos y arcillas, ¿está bien? Sí, pues, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y regresamos a lo mismo, coinciden aquí, ¿cierto? Coinciden. Luego, recuerden que en Parasux teníamos 4.75, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, y la línea está por acá, casi en el 5, ¿verdad? Casi Casi en el 5. 45. Este es el 4.75 para subs, ¿verdad? Para gravas, aquí está gravas, y para arenas, aquí está arenas, ¿cierto? Y finalmente tenemos 1, 2, aquí está, para gravas y arenas, pero para el sistema AASHTO, que está aquí, ¿verdad? Ok. Luego, para el sistema SUG tenemos lo siguiente.
Aquí ya hemos definido, ¿no? Gravas, arenas, este es el punto 075, y aquí hay una combinación que indica limos y arcillas, ¿verdad? Aquí está limos y arcillas. No hay una diferenciación entre ambas, y es así como lo toma el sistema SUX. El sistema SUX no hace una distinción entre limos y arcillas. En el caso del sistema AASHTO sí hace esa distinción, vean aquí. Limos y arcillas, de dos colores totalmente diferentes. ¿Ok? Y luego, más o menos, tenemos una composición similar para el caso del Instituto Tecnológico de Massachusetts y para el Departamento Americano o Estadounidense de Agricultura. ¿Ok? Coinciden con AASHTO para los 2 milímetros entre gravas y arenas, aquí está, las tres clasificaciones coinciden, y no tanto para el caso de finos, ¿verdad? O en este caso arcillas. ¿Sí? Esto poco a poco lo vamos a trabajar. Nosotros no vamos a estudiar porque nuestra formación no es, digamos, de ciencias agrícolas, sino es ingeniería, así que vamos a abocarnos en estas dos últimas clasificaciones. ¿Está bien? En la clasificación AASHTO y en la clasificación SUX. Profesor, si nos pide identificar, en este caso, la arcilla, que es menor a 0.05, si según la SUX no es, o sea, se considera arcilla de limo, ese tramo, el último tramo. ¿En qué parte le indicaríamos? A partir de 0.05 hacia atrás. O sea, ahí. ¿Cómo? A ver, ¿estamos aquí o acá? No, abajo. ¿Acá? Sí, Ya. No hay una clasificación por sí misma entre limos y arcillas. O sea, podrías trabajarlo conforme está en la parte introductoria. Está junto, pues. Ahí está. Sí, por eso. Para el punto 005. Sí, ambos están en el mismo. Ambos son mismos. Contra que no pase la malla número 200. Será Solo limpio tendrías arcilla. que... Aquí está, punto 005 está acá, punto 001 está ahí, ¿verdad? Sí, Sí. sería la mitad. Entonces tendría que trazarlo algo por aquí. Punto 001, aquí está. A ver. Por ahí 2, 3, 4, 5, 6, sería. 7, 8, 9, 10. Acá debe ser 2, 3, 4, 5, aquí más o menos. Ahí debe estar. Sí. Solo que en un análisis para el sistema SUX no es relevante, sinceramente, limos o arcillas, hacer esa distinción. Les voy a explicar más adelante, a través de la curva granulométrica por sedimentación, que completando la lista, es decir, la curva granulométrica, sí podemos hacer una distinción entre ambos. Pero digamos, el sentido práctico no es algo que sea importante. Ahora, justo aquí, ¿cómo clasificamos el suelo? ¿Ok? Aquí tenemos dos imágenes y tenemos dos métodos o dos ensayos de clasificación. Nosotros en el laboratorio 3, que tiene que ver con la clasificación, la determinación del tamaño de las partículas del suelo, pues vamos a utilizar el análisis granulométrico por tamizado. Y para el caso del análisis, digamos, granulométrico por hidrómetro, pues yo se lo voy a mostrar, digamos, a manera de ejemplo. ¿Sí? Entonces, tenemos el tamaño de las partículas. ¿Ok? Todo esto es para determinar el tamaño de las partículas. Vamos a utilizar el análisis granulométrico por tamizado para identificar gravas y arenas, ¿cierto? Todo lo que está por encima de la malla número 200. Lo que está por debajo de la malla número 200 vamos a considerarlo como finos. ¿Por qué? Porque para el sistema SUX a mí me importa únicamente el porcentaje de gravas, el porcentaje de arenas y el porcentaje de finos. Y en ese porcentaje de finos están las arcillas más los limos. ¿Ok? No hay una distinción para el sistema SUX entre arcillas y limos o arcillas. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer es, tenemos aquí unos tapices, lo voy a explicar más adelante en el laboratorio, en los cuales vamos a formar una torre, ¿verdad? De tapices, conjuntamente, y cada uno a continuación del otro, desde la abertura más grande en la parte superior y la abertura más pequeña en la parte inferior. La abertura más pequeña siendo la malla número 200. Y en la parte inferior vamos a colocar una base, que es el fondo, ¿ok? Es decir, todo lo que pasa, todos los tamices, lo que pasa incluso en la malla número 200 también lo vamos a pesar. Y ese va a ser el porcentaje de finos, o el peso de los finos y los precisos. Bueno, ahí hay una serie de correcciones que yo les voy a explicar también con más. Entonces, partimos de la malla de mayor tamaño y vamos a hacer, digamos, un movimiento mecánico para permitir que las partículas pues pasen por todas las diferencias. El zarandeo. ¿Okay? Ese es el análisis granulométrico. Y eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio 3. Y esta es la clase en la cual vamos a conversar de él. ¿Okay? Luego, aquellas que pasan la malla número 200, es decir, que son más pequeñas que .0075, necesitamos un tratamiento distinto.
un tratamiento químico. ¿Por qué? Porque las partículas son tan pequeñas que es impráctico hacer mallas de, por ejemplo, 0.005 milímetros, ¿ok? Es muy pequeño. Así que lo que vamos a utilizar es el análisis por sedimentación, ¿ok? Así se denomina, en la cual ustedes saben que las partículas, aunque pequeñas, tienen un peso y toman un tiempo en sedimentarse, es decir, en reposar en el fondo de determinado recipiente. Nosotros vamos a impulsar esa sedimentación o propiciar esa sedimentación a partir de agregarle una sustancia que se llama defloculante, pero eso lo voy a conversar más adelante. Ustedes ven, por este momento es importante que sepan lo siguiente. Vamos a hacer el análisis por sedimentación o lo que se denomina el ensayo del hidrómetro, ¿ok? El hidrómetro es un instrumento que mide la densidad de determinado fluido, ¿ok? Y obviamente, si yo tengo un recipiente en el cual tengo agua y tengo partículas finas, es decir, aquellas que pasan la malla número 200, poco a poco las partículas de mayor tamaño van a reposar en el fondo, ¿cierto? Y las de menor tamaño van a seguir flotando y luego van a apoyarse en el fondo. Y la densidad de este sistema va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque cada vez el agua va a tener menos componente de partículas finas. Y eso es lo que va a medir el hidrómetro. ¿Ok? Creo que antes tenías una pregunta. Sí, profesor, no debe ser menor ahí. Dice, arriba también dice. Ah, sí, aquí está mal. Sí, Tengo que corregir. Menores. Sí, gracias por la observación. Lo voy a hacer así. Para partículas menores a 0.075. ¿Ok? Entonces, análisis mecánico para el análisis granulométrico portamizado. ¿Por qué mecánico? Porque yo voy a propiciar un movimiento, ¿ok? Para que las partículas puedan pasar. En el caso del análisis por hidrómetro o el análisis por sedimentación, yo tengo que facilitar esa caída o esa sedimentación agregándole una sustancia química que se denomina hexametafosfato de sodio, pero eso va a ser más adelante y lo voy a explicar. ¿Ok? Entonces, ya que hemos definido los dos tipos que vamos a utilizar, vamos a enfocarnos en esta primera parte en el análisis granulométrico portamizado. ¿Ok? Ya. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero es que el análisis granulométrico portamizado, como está aquí, le voy a colocar, son aquellas partículas, o va a clasificar aquellas partículas que son mayores a 0.075 milímetros. Y aquellas por sedimentación o por hidrómetro, vamos a colocar sedimentación porque es el menor. Son aquellas que son menores a 0.075 milímetros. Entonces, nosotros vamos a utilizar aquí, voy a quizás copiar para que eso muy claro, un análisis mecánico. Vamos a ir un movimiento al sistema y ese es un análisis químico. ¿Okay? Ya. Entonces, tenemos la distribución de tamaños de partícula o el diámetro promedio de grano, es decir, gravas y arenas, se obtiene a través del análisis granulométrico portamizado. Vamos nosotros a construir, por llamarlo así, una torre de tamices, ¿ok? Desde los tamices cuya abertura es la mayor y esa abertura se va reduciendo gradualmente hasta el final, ¿ok? Ven aquí que el tamaño máximo que tenemos es el tamaño de 3 pulgadas, ¿ok? Luego tenemos, bueno, muchas más, pero por ejemplo la de 3/4 de pulgada, ¿ok? Luego empezamos ya a denominar las aberturas no por su tamaño o su dimensión en pulgadas, sino agregándole este ampersand, este michi, a determinado número, ¿no? Número 4, número 10, número 40 y finalmente el número 200. Yo les voy a explicar a qué se debe ese número después de ese símbolo de numeral, ¿ok? Ya le explico. Y luego, finalmente tenemos número la 10. charola, que es el fondo, ¿ok? También Sí, necesitamos claro. recoger aquello que pasa a la malla número 200. Como indica aquí, aquello que pasa a la malla número 200 se considera finos, es decir, limos y ácidos, ¿ok? Ustedes observan que aquello que está por encima de la malla número 4 se denomina gravas, ¿ok? Y eso es así como lo vamos a considerar. Y por debajo de la malla número 4 tenemos las arenas, ¿ok? Entonces, grava por encima de la malla número 4, eso creo que lo podemos hacer como un esquema para, bueno, el sistema azul, ¿no? Gravas, arenas y fino, ¿sí? Profesor, Sí. una pregunta. A mí en concreto me ha enseñado de que del 4 pasaba al 8, 16, 30, 50. Aquí lo toma el 10, el 40. ¿Es No, otro tipo de suelos, también? es un curso
concreto es otra cosa. Así que por más que parezcan cosas estrictamente similares, cada una se apoya en análisis granulométrico, pero utilizamos mallas distintas. O sea, son diferentes mallas entonces. Sí. Ya, Digo, profe. Creo que está hablando pues, de grava, solo para grava, nada más también tienes, si tú quieres calcular en este caso por tamizado. O sea, tiene sus mallas Ajá. solo para gravas, ya no para incluyendo gravas y demás. Ah, bueno, ese es en concreto. En términos de- Bueno. Claro, este no es curso concreto, así que... Porque ese día, sí, ese día lo explicó. Profesor, entonces la prueba que se va a hacer es cualquier actividad, ¿sí? No también sea grado, o sea, que estén las dos mezcladas. No. Lo que vamos a hacer nosotros en el campo, en el laboratorio, es distinto. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que yo puedo tener, por ejemplo, así, gravas, ¿cierto? Y arenas pueden tener ese tamaño, ¿cierto? ¿Ok? Pueden ser muy distintos. Entonces, al intentar pasar todo ese sistema, probablemente algunas de las gravas impidan el paso de las arenas porque tienen mucho mayor tamaño. Así que en la realidad vamos a separarlos en fracción gruesa y fracción fina. Y vamos a tomar solo un pequeño porcentaje. Eso, bueno, no quiero confundirlo. Eso pues es un poquito más adelante, ¿ok? Tenemos así, gravas y arenas, ¿cierto? Ya. No vamos a hacer el análisis conjunto. ¿Por qué? Porque si pasamos gravas y arenas al mismo tiempo, puede que las gravas se queden atrapadas en algunas aberturas e impidan el paso de las arenas que deberían pasar, pero que las gravas se lo impiden. ¿Ok? Así que vamos a hacer una separación. A esto vamos a llamarlo fracción gruesa y fracción fina. ¿Ok? Esto puede causar una confusión. ¿Por qué? Porque fino nosotros lo hemos separado para lo que son limos y arcillas. Así que es un poco raro que son suelos de textura gruesa, o vamos a denominar suelos granulares mejor, ¿ya? ¿Ok? Suelos granulares, pero tienen una parte gruesa y una parte fina. Un suelo granular grueso es una grava, un suelo granular fino es una arena, y un suelo fino es un limo y arcilla. ¿Está claro? ¿Sí? Granular grueso, grava; granular fino, arena; y suelo fino, así a secas, son limos y arcillas. Entonces, respondiendo a lo que me preguntó su compañero, vamos a separarlas y vamos a tamizar esto por separado, y esta parte vamos a tomar un porcentaje. Y luego vamos a escalarlo, es decir, por ejemplo, si aquí tenemos que todo esto pesa, por ejemplo, 10 kilogramos, por poner un ejemplo, y esto pesa, vamos a tomar una muestra de 2 kilogramos, y luego a cada uno vamos a multiplicarle por 5 para que sea representativo de todo. ¿Sí? Esa es la idea de analizar por separado. Y sí, lo vamos a hacer, vamos a analizarlo por separado. Pero eso ya es cuando les explique cómo hacer el procesamiento de acuerdo a la normativa. Ahora simplemente estamos viendo los tamaños. ¿Ok? Entonces, tenemos entre gravas y arenas, tenemos el umbral, ¿verdad? Esta es la malla número 4, ¿cierto? Que es 4.75 milímetros. ¿Ok? Y entre arenas y finos, ¿qué hay? 200, ¿verdad? Que es 0.075 milímetros. Eso es lo que ustedes tienen que recordar, por favor. ¿Sí? La malla número 4 entre gravas y arenas, y la malla número 200 entre materiales granulares y materiales finos. ¿Ok? Malla número 4, 4.75 milímetros, y malla número 200, 0.075. Eso tiene que ser. Entonces, separando o no separando, o haciéndolo todo junto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a colocar, ordenar los tamices de mayor tamaño a menor tamaño. El mayor tamaño que usamos en suelos es 3 pulgadas, ¿ok? Y el menor tamaño que utilizamos en suelos es número 200, ¿ok? Y en el intermedio tenemos algunos. Y también podemos considerar, por ejemplo, un umbral en la malla 3/4 de pulgada, como ustedes lo observan aquí, ¿ok? Y ese sería el umbral entre grava gruesa y grava fina, ¿sí? Ahí está esa distinción. Luego podríamos hacer una distinción, por ejemplo, entre la malla número 4 y la malla número 10, es decir, aquella que pasa la malla número 4, pero que es retenida en la malla número 10, ¿ok? Le vamos a denominar, o le podríamos denominar, porque no lo usamos tanto así, como arena gruesa, ¿ok? Queda claro esos términos, ¿verdad? Lo que pasa y lo que se retiene, porque lo vamos a utilizar mucho, ¿ok? Lo que pasa es lo que es más pequeño, ¿cierto? Sí. Y lo que se retiene es lo que es más grande, ¿ok? Claro. Entonces queda claro.
Si pasa la malla número 10, es decir, si es más pequeño que la malla número 10 y es más grande que la malla número 40, es decir, se retiene en la malla número 40, tenemos la arena media. Y lo propio entre la 40 y la 200, arena fina. ¿Ok? Y finalmente, lo que pasa a la 200, pues limos y arcillas. ¿Sí? Ustedes de este esquema específicamente necesitan recordar solo lo que yo apunté en la pizarra. ¿Ok? Número 4, gravas y arenas. Número 200, material granular y material líquido. Eso es lo que tenemos que recordar. Lo otro, si ustedes desean hacer una distribución un poco más exacta. ¿Ok? Entonces, el análisis granulométrico portamizado, como indica allí, consiste en agitar, es decir, ingresarlo en movimiento a una muestra de suelo en un conjunto de tamices que poseen aberturas progresivamente menores. Es decir, las aberturas más grandes están en la parte superior y las más pequeñas pues en la parte inferior. Para este ensayo, vean allí lo que está resaltado, primero se debe secar la muestra, ¿ok? Y desmenuzar los terrones. Ustedes recuerdan, bueno, que los terrones ya estaban hechos, pero los terrones son aquellas porciones del suelo que lo utilizamos para peso volumétrico de suelos cohesivos, aquello que nosotros impermeabilizamos con parafina, ¿sí recuerdan? Aunque ya está impermeabilizado. Si yo hago pasar ese terrón, probablemente se quede en algunas de las mallas superiores, ¿verdad? De mayor abertura. Y